Buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP o director institucional del INAP. Como es costumbre en nosotros, hoy presentamos un nuevo webinar que tiene como título Cambio climático, sociedad civil, Estado y políticas públicas, a cargo del licenciado Mariano Aguas, un gran conocido. Mariano es politólogo, tiene estudios doctorales en ciencia política en Florencia, Italia, es profesor de ciencia política y teoría política en la Universidad Nacional de La Matanza y también en la Universidad Nacional de Palermo. Se especializa en política antártica y temas de conservación. Como ustedes sabrán, es un referente nacional e internacional de los temas que les estamos proponiendo exponer. El objetivo de la charla es presentar algunos desafíos que el cambio climático le presenta al Estado argentino en su relación con la sociedad civil. Por eso decidimos traer un expositor del calibre de Mariano Aguas. Es una alegría contar con él aquí en el INAP para que nos esclarezca de estos temas. Así que, estimado Mariano, es un gusto estar aquí contigo, es un gusto que estés con nuestra audiencia. Dejamos a tu cargo el webinar. Adelante y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de lo que corresponda. Tengo un gran gusto en saludarlos y me presento, mi nombre es Mariano Aguas, yo soy profesor de la Universidad Nacional de La Matanza, responsable de la materia Teoría Política Contemporánea y como ustedes saben muy bien, por un intercambio, un acuerdo entre la universidad y el Instituto Nacional de la Administración Pública. Tenemos algunos profesores de la universidad, estamos dando una serie de charlas, ¿sí?, sobre algunas temáticas que puedan importar a los administradores públicos. Espero que este caso también sea así, que esta charla sea de vuestro interés y que esto es básicamente un monólogo se transforma en algún momento en un diálogo. Antes de comenzar con los temas específicos de nuestra reunión, de nuestra charla, me gustaría poder agradecer a dos personas que han hecho esto posible. Fundamentalmente, y a través de ellas, bueno, otro sinnúmero de personas que no conozco, no tengo el gusto de conocer, pero que se hace extensivo el agradecimiento. Yo quisiera agradecer fundamentalmente, primero a un querido colega y amigo, que es Alejandro Esteves, ¿sí?, al que probablemente ustedes conozcan, y después a otro querido colega y amigo, Aníbal Corrado, ¿sí?, por parte de la Universidad Nacional de La Matanza. Gracias a ellos dos, uno por el INAP y otro por la universidad, es que podemos tener este encuentro altamente agradable, al menos para mí, ¿sí? Dicho esto, empiezo con el tema que nos concita, que nos junta hoy, que es básicamente el tema de cómo el cambio climático afecta las capacidades estatales y cómo modifica de alguna manera esa cuestión climática el tema de la relación del Estado con la sociedad civil. O sea, vamos a hablar de clima, vamos a hablar, por supuesto, muy por arriba, de algunas cuestiones esenciales, de qué es el cambio climático, la cuestión climática, cómo afecta esto a nuestra vida, pero también vamos a hablar de política. Vamos a hablar de la política en el sentido más alto, si ustedes quieren, del concepto, que es, en definitiva, cómo estas cuestiones modifican nuestro convivir, cómo estas cuestiones afectan nuestra vida, ¿sí?, nuestra vida diaria. Entonces, para empezar a dar un poquito de orden a esta idea, me gustaría partir de dos puntos, a partir de dos puntos que yo creo que son básicos, muy sencillos, pero esenciales. Y uno es que, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos los seres humanos para tener una vida humana? ¿Sí? No solamente para existir, sino para tener una vida humana, ¿no?
Bueno, básicamente necesitamos dos cosas. Una, esencialmente, es la naturaleza. ¿Sí? Somos seres biológicos que vivimos en ecosistemas, que necesitamos respirar, que necesitamos alimentarnos, que necesitamos reproducirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como cualquier otra especie, nosotros, los seres humanos, somos seres que vivimos en un medio ambiente. Este medio ambiente lo hemos llamado, la filosofía tradicional, el pensamiento político, filosófico, lo ha llamado la naturaleza. ¿Sí? Que después vamos a poner un poquito de eso. Y el segundo elemento, que me parece a mí esencial, interesante, importante, para tener una buena vida humana, es la política. ¿Sí? Sin política, los seres humanos tenemos muchos problemas. ¿Sí? Por supuesto que con la política también. Sobre todo, si uno le pregunta a muchas personas enojadas en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema, digamos. Ahora, hay un hecho anterior, un dato permanente anterior, que es muy difícil pensar una vida humana, una vida civilizada, sin política. Y esto es muy interesante porque, si ustedes quieren, ya nos adelantamos un poquito, hay ciertos pensamientos, y uno de ellos es lo que uno podría llamar el anarcoecologismo, que piensa que, bueno, pues si volvemos a la naturaleza y vivimos como, no sé, Robinson Crusoe, podemos ser felices. Yo dudo de esta visión, dudo de esta imaginación frondosa, pero un poquito desviada, me parece. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos tales, nos realizamos como tales, fundamentalmente, en nuestra convivencia política. O sea, la política es esencial para la vida civilizada, para humanizarnos. Ya los antiguos, los clásicos griegos pensaban que vivir fuera de la polis era vivir precisamente en la barbarie. No era vida, no era una vida humana deseable y vivible. ¿Sí? Y es también, por ejemplo, Maquiavelo el que nos ayuda mucho a alumbrar, ¿sí? Un señor que tenía mala prensa, pero muy importante para el pensamiento político, sobre todo el pensamiento político moderno. Es aquel señor que nos dice, cuando Maquiavelo le sacan de contexto la famosa frase, que el fin justifica los medios. Ahora, ¿cuál es el fin que justificaría ciertos medios de la política? ¿Sí? Como por ejemplo el uso de la coerción o el uso de la violencia. El fin que justifica la vida política, o sea, o el movimiento político, la acción política, es la buena vida, es lo que en italiano se llama, o los italianos llaman la vita civile, o sea, la vida civilizada. Y eso es lo que nos permite ser humanos plenamente. Esto es interesante. A ver, para que tengamos una idea. Nosotros somos sujetos de derechos, ¿sí? Somos personas que tenemos derechos, somos personas y que tenemos derechos. Pensemos en Kant, pensemos en todo el pensamiento liberal que habla sobre los derechos, pensemos en el pensamiento socialista que también dice sus cosas. Pero lo interesante, mis queridos amigos y amigas, es el hecho fundamental de que nosotros, para realizar esos derechos, necesitamos vivir en una asociación determinada, que es lo que podemos llamar la comunidad política, o lo que hoy en día, en la modernidad, llamamos el Estado. Entonces, esto es muy interesante, porque aquí una de las ideas básicas que vamos a subrayar es la importancia que cobra el Estado como esa instancia civilizada de coexistencia política para mejorar nuestra existencia. Y parte de la mejora de nuestra existencia, obviamente, hoy en día está vinculada, está ligada a un medio ambiente sano, a un medio ambiente que nos permita progresar y desarrollarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Muchas veces ciertas soluciones tecnocráticas bypassean, olvidan la instancia central que adquiere la estatalidad, que adquiere junto con lo estatal, adquiere lo político. ¿Por qué? Porque toda discusión importante de una sociedad se dirime en el plano político. Yo puedo hablar de política ambiental, puedo hablar de salud reproductiva o puedo hablar de seguridad. Pero esas discusiones que toda sociedad moderna y organizada tiene, las tiene en un ámbito determinado. Y ese ámbito determinado es lo político, porque para eso está, para mediar el conflicto y para organizar la vida en común en la diferencia. Porque las nuestras son sociedades, por eso el título de la charla también habla de sociedad civil. ¿Sí? No somos un ente homogéneo, no somos todos iguales, no pensamos todos lo mismo, no tenemos los mismos ideales todos, ni tenemos las mismas religiones, ni tenemos el mismo club de fútbol, ni tenemos las mismas orientaciones sexuales. Pero lo interesante es que somos seres humanos capaces de organizarnos, capaces de entablar un diálogo y de convivir en un contexto determinado que nos abarca, que es nuestro contexto político, el sistema político, el Estado, y esta existencia social previa, anterior, que es lo que nos da nuestra pertenencia a diversos lugares, desde clases sociales, lugares territoriales, culturales, etcétera, etcétera. Digamos, sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, que a veces ciertos lenguajes tratan de borrar, nosotros somos seres capaces de convivir con esas diferencias, discutiendo, poniendo nuestra conflictividad sobre la mesa y haciendo de ella, digamos, un instrumento válido, humano, civilizado, para poder convivir, para poder estar juntos. Esto es algo importante, sobre todo en estos momentos de nuestra amada Argentina, difíciles, ¿sí? Para todos, no para algunos, para todos son difíciles, ¿sí? Entonces, por eso no hay que perder de vista, ¿sí? Que convivir es entender que el otro tiene tanto derecho a estar en este mundo como yo. Y eso es un tema central. Ahora, en esta idea de convivir, en esta idea de estar juntos, dijimos también hay conflictualidad. Bueno, esta conflictualidad se procesa por la política, básicamente. Ahora, una de las conflictualidades que estamos tiene que ver con algo que nunca fue percibido o que normalmente nunca fue percibido como algo directamente producido por cuestiones esencialmente humanas, que es la transformación del clima. Pero que sin embargo provocan problemáticas, provocan cuestiones que tienen que ver con la convivencia o que tienen efectos. Por ejemplo, pensemos en migraciones de poblaciones que se quedan sin agua. O pensemos en migraciones de poblaciones que viviendo a la vera del mar, el nivel del mar o de los océanos se levante y arrase con esas ciudades. ¿Dónde va esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? O sea, o cómo afectamos nosotros el clima cuando expandimos la frontera agropecuaria y nos cargamos el monte chaqueño. ¿Sí? No, hay ciertas cuestiones que parecieran no ser políticas, que parecieran no estar directamente vinculadas con el quehacer humano, pero que están vinculadas con el quehacer humano, y por lo tanto tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, hay una idea, ¿sí? De que esta cuestión de que la naturaleza, durante muchos tiempos, y sobre todo gran parte de ese periodo que llamamos en la cultura occidental la modernidad, ¿sí? La naturaleza era como algo dado, ¿sí? Infinito, inagotable, puesto ahí para que nosotros lo transformásemos
a nuestro favor, haciendo nuestras vidas, digamos, tecnológicamente más accesibles, ¿sí? O sea, a través de la ciencia y su aplicación, la aplicación empírica, la aplicación práctica de ese pensamiento científico que es la tecnología. A través de la tecnología, los seres humanos íbamos a tener siempre una vida mejor. Y esto fue gran parte del paradigma de pensamiento de lo que se llamó la filosofía positivista. La filosofía positivista que, de alguna manera, durante el siglo XIX fundamentalmente y alguna parte del siglo XX, dominó en eso que podemos llamar Occidente. Y cuando digo Occidente, incluyo también al mundo socialista, al mundo soviético de ese momento. ¿Por qué? Porque el socialismo era tan positivista como el capitalismo, ¿sí? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado cuando hoy solamente se dice, no, el problema del ambiente es el capitalismo. Sí, en parte, pero también lo ha sido el socialismo, porque el socialismo fue tan industrialista, por ejemplo, como cualquier capitalismo contemporáneo. Entonces, pensemos solamente en la transformación que tuvo la Unión Soviética desde Lenin hasta Brezhnev, por ejemplo, y vamos a darnos cuenta que la Unión Soviética ha sido un país, una unidad política que ha tenido una orientación tan industrialista como los Estados Unidos o como Alemania, como cualquier otro país capitalista. Entonces, habíamos dicho que la naturaleza se presentaba como algo dado, como algo infinito, como algo imperturbable, ¿sí? Y que nosotros podíamos hacer cualquier cosa y que todo iba a seguir su rumbo, normalmente. Ahora, ¿qué está pasando? Hoy en día nos hemos empezado a dar cuenta que esto no es así, que esto fue una ilusión. Y esta ilusión, como toda, valga la redundancia, como toda ilusión, tiene siempre un momento de despertar y a veces de amargo despertar. Entonces, el punto aquí es que en este despertar, ¿sí?, va a haber muchos pensamientos, muchas movidas culturales, grupos que se autoorganizan, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos importa fundamentalmente en esta breve, entre comillas, charla introductoria, lo que nos importa es ubicarnos medianamente, es cuando empieza realmente, al menos en Occidente, se empiezan a tomar conciencia de que eso que habíamos pensado que era algo inmutable y que estaba ahí para usarlo cuanto quisiéramos, empezaba a agotarse y empezaban a generarse consecuencias no deseadas del mismo proceso económico, productivo y político, si ustedes quieren, que nos había llevado a esta industrialización y esta sociedad del bienestar como jamás se conoció antes, porque también esto es cierto. O sea, nunca como en los últimos 50 años, la humanidad, o 60 años, la humanidad, o 70 años, si ustedes quieren, para abarcar la década del 50, cuando realmente hay cambios interesantes, nunca como en estos 70 años la humanidad ha tenido niveles más altos de desarrollo y de confort para vivir. Esto es cierto también. Ahora, el punto es que está pasando es que a partir de la década del 60 y a partir del 70 y los 80 ha empezado a tomar vigor y ha empezado a tomar fuerza una conciencia ambientalista, una conciencia sobre los efectos que estamos produciendo precisamente sobre el medio ambiente para tener este nivel de vida. Y está esto hoy en día, ya entrado el siglo XXI, estamos empezando a asistir a fenómenos que empezamos a no comprender del todo bien, pero que sabemos claramente que están ligados a efectos de eso que llamamos
el cambio climático. Y el cambio climático va a ser muy importante, la conciencia del cambio climático, para marcar este clic, esta diferencia, esta transformación en la visión, al menos política, de estas cuestiones. Pero antes de entrar precisamente en lo que es el cambio climático, me gustaría repasar esta idea de que, bueno, obviamente, ¿qué ha aportado, ¿sí? O qué puede aportar, por ejemplo, una reflexión desde una materia o desde un área del conocimiento humano como es la teoría política? ¿Qué puede aportar a nuestra cuestión con el cambio climático, a nuestro modo de vida o a cierta mejora de la administración de los recursos políticos en una sociedad? Bueno, la cuestión más importante y más inmediata es casi una verdad de perogrullo, fundamental. ¿Y cuál es? Que el Estado, esa institución construida en los últimos siglos y fantástica en muchos aspectos, es una de las instituciones más importantes que media la relación con los ecosistemas. O sea, es a través del Estado que la sociedad media su relación con el ecosistema. Por supuesto que hay niveles directamente, digamos, si uno tiene una lata o no tiene una lata en un parque nacional. Pero además, a nivel macro, lo importante es que empieza a haber una política del Estado que entiende y que mira no solo al presente, sino al futuro. Y esto es muy importante, porque este cambio empezó a darse con el surgimiento en la década del 60, como muchos cambios que estamos viviendo hoy, la cuestión de género, cuestiones de ciertos derechos de ampliación de ciudadanía, etcétera, etcétera. Es una gran discusión que se da en las democracias occidentales a partir de los años 60. Acuérdense, los años 60 empieza el rock, Woodstock, los años 60 son el movimiento hippie, en los años 60 es el mayo francés, en los años 60 hay toda una efervescencia. En la Argentina también hemos tenido, los años 60 han sido efervescentes, han sido interesantes, de una sociedad moderna, muy viva, muy capaz de generar premios Nobel, rock nacional, etcétera, etcétera. Así que los años 60 han sido, y los 70 han sido muy interesantes. Desgraciadamente para nosotros también un poco tristes en muchos aspectos, ¿sí? Pero de todas maneras, hay algo interesante que surge ahí, y es la idea de la ecología política, la idea de la politización, ¿sí?, de un fenómeno, de algo que muchos estaban empezando a ver. Por supuesto, que la ecología política, esto que podemos llamar, ¿no es cierto?, de esta manera, afecta el destino de una humanidad, a través fundamentalmente de, ¿qué cosa?, de esta crisis que estamos viviendo, a la cual llamamos la crisis del cambio climático, ¿sí? Y aquí nosotros podemos pensar al Estado trabajando en tres niveles diferentes, ¿sí? Primer nivel de acción, digamos, o un nivel de acción, digamos, más alto, es lo que uno podría llamar la acción de Estado a nivel de un sistema global, como está pasando. O sea, la globalización ya es casi, está en nuestras vidas hace rato, hace tiempo, y no podemos negarla. Entonces, la globalización es un tema, o sea, cómo los estados políticamente trabajan a nivel global, cooperando o no cooperando, etcétera, etcétera. Hay un caso que yo después, si quieres, les puedo contar, que es el caso de Antártida, donde yo trabajo en estos temas de política antártica. Después hay otro nivel, digamos, intermedio, que es la relación Estado-Estado, el nivel que uno podría llamar las relaciones transnacionales. O sea, por ejemplo, cómo, supongamos, Uruguay y Argentina pueden cooperar en cuestiones ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente del río La Plata, ¿sí?, o del delta, ¿sí? Esas son cuestiones muy interesantes, porque ahí hay relaciones, digamos,
de cooperación de país a país. Y después, por último, a un nivel ya más bajo de desagregación, acordémonos, global, transnacional y a nivel ya más local, está el nivel subestatal. Es la acción local, lo que probablemente algunos de ustedes, como administradores públicos, les toca. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo en un municipio o qué puedo hacer yo en una gobernación? ¿Sí? Bueno, hay mucho material y hay mucho trabajo para hacer en consonancia. O sea, el primer trabajo es tener una consonancia global con lo que la política en la Argentina está decidiendo hacer desde el Estado por el ambiente. ¿Sí? Esto es muy importante, por supuesto. Entonces, repito y subrayo esto. ¿Por qué? Porque hay cierto pensamiento ecologista que ignora la realidad política e ignora lo estatal. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Repito, cualquier acción que haga nuestra sociedad como una comunidad organizada políticamente, etcétera, etcétera, va a ser a través del Estado en sus diferentes niveles. Por eso es importante tener presente esta discusión dentro del seno del Estado, ¿sí? Del sistema político en general y del Estado como esa gran institución ejecutora de las políticas, ¿sí? Porque las políticas se ejecutan a través del Estado. No hay otro lugar. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Entonces, la idea de este progreso, de este cambio, de este switch, ¿sí? De una política que no veía el ambiente a una política que empieza a tomar cuenta de la cuestión ambiental, por supuesto, se debe a la movilización de ciertos sectores de la sociedad civil, en gran parte, ¿sí? ¿Dentro de dónde? De las democracias más avanzadas. O sea, y aquí vemos otro elemento político importante, que es el régimen político. O sea, las democracias y la democracia nos permite modificar, transformar nuestra forma de hacer política a mediano y largo plazo, logrando mejoras en nuestra vida en común. Y esto no es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos movimientos pro ambiente tuvo mucho que ver la movilización ideológica y social de sectores, gran parte de ellos juveniles, que empezaron a preocuparse por el futuro. Este fue el caso, digamos, de algunos movimientos en los Estados Unidos, en Holanda, en Alemania, por ejemplo. En Alemania pensemos que hubo hasta el surgimiento de un partido importantísimo de los verdes, Die Grünen, ¿sí? Que se definían, decían, ni izquierda ni a derecha, adelante, decían los verdes, ¿sí? Y han sido un partido muy importante que ha dejado mucha legislación interesante en el Estado alemán, siendo hoy en día, por ejemplo, Alemania, uno de los países altamente industrializados con mejores estándares de su relación con el ambiente. En contrario, por ejemplo, con otros casos como China, ¿sí? O los mismos Estados Unidos de los últimos años, ¿sí? Entonces, a lo que voy es al hecho de que entonces, la preocupación por el ambiente es algo que nace en ese momento, es algo que se empieza a militar en ese momento y que empiezan a conformarse grupos de presión, ¿sí? Grupos organizados, que van a ser luego las famosas ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Ahora, lo interesante del fenómeno precisamente democrático, y hoy lo podemos ver con 30, 40 años de distancia, es que en muchos casos esa relación, ese vínculo entre ONGs y Estado y agencias estatales fue altamente productivo, altamente eficaz para lograr, por ejemplo, una mejor legislación y una mejor, no solo legislación, administración, que yo creo que es algo que a ustedes les interesa en primera persona, de la cuestión ambiental. Y esto es importante, trabajar con la sociedad civil, no contra la sociedad civil,
Y para la sociedad civil lo mismo. Es importantísimo trabajar con las agencias estatales, no contra las agencias estatales, porque necesitamos de ellas, ¿sí? Los ciudadanos de a pie necesitamos precisamente de las instituciones estatales, ¿sí? Para la protección de nuestros derechos. Pero a su vez, las instituciones estatales muchas veces pueden tomar elementos interesantes digamos, de pensamiento, de protopolíticas públicas que después puedan implementar, ¿sí? Entonces, yo soy un absoluto convencido de que estas sinergias producen siempre un bien para todos, ¿sí? Reducen los costos y generan bienes de los cuales disfrutan el conjunto de la sociedad y las futuras generaciones, que tenemos toda la obligación de pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos, qué mundo le estamos dejando, ¿no es cierto? Entonces, de manera, para que ustedes tengan una idea un poco sucinta o esquemática, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en los 60 entonces, aparecieron como dos grandes líneas, ¿sí? Uno que tuvo que ver más con una especie de un ambientalismo ecocéntrico de ciertos sectores muy radicalizados y que dieron lugar a ciertas organizaciones que hoy en día tienen que ver con la cuestión ambiental. Me dice mi teléfono que estoy llegando a un límite y entonces debo cortar y hacer una segunda parte. Si me esperan, enseguida vuelvo. Muy bien, les decía que entonces en los años 60 había habido un grupo, primero un grupo más anarquista, si ustedes quieren, más ligado a ciertos sectores radicales, que intentaron o que llevaron adelante una especie de ambientalismo ultranza. De eso tienen que ver hoy con una ONG que hace siempre estas cuestiones muy mediáticas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, empezó a surgir de una manera paralela otro ambientalismo más responsable, digamos, más comprensivo de la complejidad económica y de la complejidad política que implicaba cambiar todo un sistema de producción, ¿sí? Y que ha dado resultado también como actores globales hoy en día a una ONG muy interesante que tiene, por ejemplo, la que tiene que ver con un logo del panda, ¿sí? Y ese tipo de ambientalismo es un ambientalismo que apuesta precisamente a la transformación política. ¿Para qué cosa? Para poder cambiar las políticas trabajando en conjunto, no contra los decisores públicos. Entonces, el tema interesante es que esto ha producido toda una discusión muy importante en el seno del pensamiento, en el seno de la teoría política, en eso que se llama la teoría política ambiental. Y vinculado a esta cuestión, podemos decir que obviamente hay toda una discusión interesante y hay todo un debate con muchas bibliotecas, ¿sí?, que nos hablan sobre el problema de cómo transformamos a la industria, cuáles son los modelos productivos acordes con un modelo de desarrollo determinado, qué es el desarrollo, ¿sí? Y no solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo, que es algo más complejo. ¿Cómo entendemos al desarrollo humano en este contexto? ¿Cómo el desarrollo humano está vinculado a una visión que tome en cuenta el ambiente? Porque yo puedo tener muchos autos o puedo tener muchos electrodomésticos, pero si no tengo aire para respirar, ¿para qué me sirve? Si no tengo agua limpia, si no tengo un lugar donde esparcir no solamente el agua o el aire, sino la sola idea, mis queridos amigos, de poder salir a un lugar y ver verde. ¿A cuánto nos pasa eso? De salimos, tomamos el auto y salimos o vamos a caminar y vamos a un parque y vemos árboles y estamos con los pajaritos y vemos flores y gozamos del sol. Bueno, ¿cuánto vale eso?
¿sí? Y eso es una idea cualitativa. Eso se mide por un índice cualitativo, no cuantitativo, ¿sí? Bueno, introducir esta idea del bienestar como algo de la buena vida no ha sido una discusión menor, sobre todo para algunas mentes que todo lo cuantifican y solamente miden variables, digamos, que se puedan matematizar. Pero muchas veces la buena vida, aquello que los griegos llamaban la vida civilizada, tiene que ver con estas otras cosas también. Entonces, los 70 fueron muy importantes, los 60, 70, 80 fueron muy importantes por estas discusiones, por estas transformaciones y por la idea de que un Estado democrático debe, si quiere mejorar su calidad, atender estas necesidades políticas de una sociedad cada vez más organizada a través de ONGs u otros grupos que empiezan a entablar un diálogo como diciendo, che, bueno, acá hay que cambiar, esto podemos producir, está bien tener mano de obra, está bien mover la economía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto es súper importante inclusive para hoy en día, para nosotros los argentinos en esta coyuntura difícil que atravesamos, repito, todos, no solo un grupo, todos atravesamos un momento difícil de nuestro amado país. Pero entonces también es un buen momento para que nosotros podamos pensar y repensar qué modelo productivo vamos a desarrollar en el futuro, cómo vamos a incluir mano de obra, cómo vamos a incluir capacidad, mejoras en las vías urbanas de nuestras poblaciones, no solamente, desgraciadamente, de nuestros conciudadanos que viven peor, que por supuesto ellos tienen una prioridad innegable, pero digo, me parece que hay que pensar todo, y esto es un buen momento porque el mundo se hace cada vez más chico, ¿sí? Y la Argentina es un país que tiene muchos recursos, y la Argentina es un país que si quiere conservar parte de esos recursos para las próximas generaciones, tiene que repensar qué modelo productivo quiere tener, desde el mar hasta la pampa y no sé, lo que se nos ocurra. Bien, entonces, para no ser reiterativo, hay un tema importante que tiene que ver entonces con cómo hoy en día esto se ha transformado en lo que en inglés se llama un issue, un tema de agenda, en la agenda pública, que es la cuestión de cómo los temas ambientales están modificando la relación de la ciudadanía con las autoridades, con el Estado, con el régimen político, con la democracia, ¿sí? Y que básicamente, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, hay autores interesantes. Hay un autor muy interesante en alemán, un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck, ¿sí? Que nos habla de un concepto muy interesante a partir del año 90, de los 90, en un libro del año 92, que se llama La sociedad del riesgo, ¿sí? Entonces nos habla de la sociedad del riesgo, pensando como otra modernidad, a partir de la cual es necesario replantearse una serie de cuestiones, ¿sí? Entonces, la sociedad del riesgo es una sociedad en donde, entre otras cuestiones, corremos el riesgo de disolver el lazo social, de romper el lazo social. Y eso se manifiesta en violencia, eso se manifiesta en una serie de fenómenos que vemos, desgraciadamente, agravados todos los días y puestos de una manera ya casi obscena en los medios de comunicación. Pero básicamente, entonces, volviendo a un nivel, y antes que nos sirva de introducción a explicar muy brevemente de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, es el tema de qué puede hacer la administración pública respecto del cambio climático. Bueno, pensar políticas de adaptación, ¿sí? Cómo tomar en cuenta esta nueva realidad, no hacer que no cambia nada, sino tomar al cambio climático como una variable importante en esta situación, por un lado, y por el otro lado, pensar en la gestión del riesgo de un desastre, porque esto está pasando, ¿sí? Cuando aparece el niño o la niña, eso modifica el régimen de lluvias y tengo inundaciones o tengo sequías, ¿sí? Se me seca el Paraná o tengo crecientes que me anegan parte de Santa Fe y de Corrientes y de Chaco. Entonces digo,
no es que estamos hablando de cosas que pasan porque no. Y estamos ya cada vez más convencidos, es cada vez más claro que parte que estas son consecuencias de algo que en algún punto tiene que ver con la actividad humana en el planeta, ¿sí? En eso que algunos pensadores han dado en llamar el antropoceno, ¿sí? O sea, la idea de que los seres humanos estamos modificando el ambiente como fueron las grandes eras geológicas. Lo que ocurre es que lo estamos haciendo en un periodo demasiado corto y no le estamos dando tiempo a la naturaleza a corregir, ¿sí? Porque la naturaleza trabaja en cientos de miles de años. Nosotros estamos modificando el ambiente de una manera atroz en 200 años. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, adaptación al cambio climático, incluirlo como una variable analítica, uno. Segundo, pensar en la gestión de desastres y en los riesgos del desastre, y por lo tanto, entonces, pensar en un futuro y en la planificación para eventuales, que no significa que tengan que pasar, pero sí pueden ser eventuales momentos complicados. Bien, hemos hablado del cambio climático y lo hemos nombrado, pero del cambio climático, miren, se dicen muchas cosas, y es como hablar de los virus y estas cuestiones. Bueno, pero básicamente yo que no soy un meteorólogo, yo no soy un físico, no soy una persona formada en ciencias duras de la naturaleza, les voy a acercar 2 o 3 cosas muy básicas, muy sencillas, pero que sí ayudan a repensar el rol político, la respuesta política desde una sociedad democrática, ¿sí? Y es básicamente el cambio climático, ¿a qué le llamamos? A toda variación perteneciente al clima del planeta, ¿sí? Y obviamente, como dicen los expertos, se presentan distintas causas, y entre ellas, por supuesto, causas naturales, y últimamente por acción fundamentalmente el sistema de vida humana, ¿sí? Por el ser humano. ¿Qué parámetros utilizamos para hablar del cambio climático? Bueno, cambios en la temperatura, en las precipitaciones y en las nubosidades, ¿sí? Porque estas cuestiones afectan de una manera, aunque parecen muy sonzas, muy básicas, afectan de una manera fundamental nuestro hábitat, ¿sí? Y, por supuesto, ¿por qué hoy en día a qué lo asociamos al cambio climático? Bueno, a un aumento de la temperatura media. ¿De dónde viene este aumento de la temperatura media? Bueno, obviamente de la radiación solar, etcétera, etcétera, pero básicamente a una cantidad, a una acumulación anormal, por sobre estándares históricos de la naturaleza, de ciertos gases, que son los gases que llamamos de efecto invernadero. Básicamente, gases que se producen o que se estarían produciendo de una manera anómala, precisamente por la acción humana, como a través de la contaminación, como el óxido nitroso, el dióxido de carbono y el metano, ¿sí? Estos son los gases encargados o los gases a los cuales podemos adjudicar la alteración climática global. Ahora, estos gases no vienen de la nada, vienen fundamentalmente de la acción humana, ¿sí? De la industria, de la ganadería, de los procesos productivos, de la minería, de los procesos productivos, que por otro lado, como dijimos, son necesarios, pero muchas veces se ha hecho durante décadas sin ningún tipo de control. Bueno, entonces dijimos que las causas fundamentalmente están generadas por esta acción humana, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de estas causas? Bueno, obviamente va a cambiar el cambio climático. No solamente se ha determinado científicamente que va llegando a ciertos límites posibles para la vida humana, sino que también está afectando a la economía. O sea, las variaciones del cambio climático pensamos que no pasa nada, que solamente que sube la temperatura. No es eso, y que se arregla con un aire acondicionado. No es eso.
esto afecta la productividad del suelo, esto afecta la salud de los mares, esto afecta la pesca, esto afecta la producción de oxígeno, esto afecta a los bosques, esto afecta, en definitiva, no solamente a las millones de especies que estamos afectando y muchas veces condenando, sino hasta la existencia de nuestra propia especie. Bueno, como consecuencias claras de esto es el aumento del cambio de temperatura en los océanos, la fusión de los glaciares, o de ciertos glaciares, la desaparición de ciertos lagos, de ciertos ríos, la transformación, la desertificación por desaparición de lluvias, la desaparición de bosques, lugares donde antes no había y ahora hay sequía, extinción de especies, fenómenos ambientales dislocados como frecuencias de huracanes, tornados, terremotos, en fin, no digo terremotos, pero sí fundamentalmente tornados, huracanes y fenómenos de entonces tengo lluvia desmedida en un lado, sequía en el otro, y están cambiando las zonas planetarias. Pensemos, por ejemplo, qué puede llegar a pasar en la Argentina si de pronto esto empieza a afectar, como está afectando la pampa húmeda, que es el gran productor, entre otras cuestiones, de divisas de la Argentina. Entonces, digo, es un tema complicado, no es un tema solamente de clima, es también un tema de economía, es un tema después de paz social, de administración, en fin, lo que hablamos recién. Obviamente, hay algunas soluciones que podemos hacer, ¿sí? Que es como cuidar el agua, reciclar, cómo podemos cambiar los ciudadanos esta situación, ¿no? Consumir menos luz, usar menos el auto, buscar formas más ecoamigables de convivir, usar menos cemento, modificar la forma de construcción de nuestras ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de cuestiones que podemos hacer. Pero, para ir redondeando, lo importante es que tomemos conciencia de esto y que vayamos incorporando esta conciencia a la elaboración de nuevas políticas, ¿sí? De nuevas políticas para las cuales es necesaria una colaboración entre la sociedad civil y el Estado. Ambos son necesarios, ¿sí? Ambos son actores necesarios. Necesitamos el vigor, la tranquilidad, o sea, muchas veces el empeño que ponen ciertas instituciones de la sociedad civil para llevar adelante ciertas problemáticas, pero necesitamos siempre la mano necesaria, protectora del Estado, pero no ese Estado tonto, bobo, sino un Estado proactivo, precisamente un Estado interesante, moderno, eficaz, inteligente. ¿Por qué? Porque en definitiva, de la mano de todo eso va nuestra calidad de vida. Y obviamente, en la medida que el Estado cuide a la sociedad civil, ¿con qué le paga al Estado? Con legitimidad. Le paga con devoción política, con legitimación política, que no es menor. Porque cuando hay eso, hay paz social, hay gobernabilidad, hay estabilidad, hay crecimiento económico, hay felicidad, en fin. Ustedes ven que la ecuación puede tornarse complicada o puede tornarse mucho más llevadera. Por supuesto que para hacer esto habrá que hacer políticas, debatir políticas y habrá que hacer cambios. No se hace esto de un día para el otro ni fácilmente. Por último, esto también una política adecuada por parte del Estado respecto del ambiente ayudaría mucho a sanar, a subsanar, si ustedes quieren, ciertos problemas de comunicación y de imagen que tiene el ciudadano medio respecto del Estado, no solo acá, sino en todos lados del mundo, y sobre todo en las democracias. Hay algo que ha perdido el ciudadano medio respecto del sistema político, que es la confianza, ¿sí? O es algo que está muy deteriorado. Entonces, una forma de regenerar confianza y de regenerar un vínculo positivo y un vínculo proactivo entre sociedad civil y el Estado es precisamente abocarnos a temas ambientales, incluir la cuestión del cambio climático como un dato, no soslayarlo y pensar, obviamente, un futuro mejor para nosotros y para nuestros descendientes. Bueno, yo les agradezco muchísimo su paciencia, espero en algún momento sus preguntas, si es que quieren hacerlas, y quedamos así. Que tengan,
que tengan un muy buen momento y que se cuiden. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.